Hablamos ahora de salud, en concreto de los pilares básicos que sustentan la vida sana de los niños y los adultos. Xavi Cañellas, que es psiconeuroinmunólogo, y Jesús Sanchis, que es dietista nutricionista, estiman que en la microbiota, la alimentación y la gestión del estrés están casi todas las respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Casi todas las respuestas están en este libro. Entre otras cosas, y por empezar por algún sitio, Xavi, vosotros decís que casi todas las respuestas se producen entre la gestación, entre el embarazo y los 3 primeros años de vida. Ahí está una gran parte de la información de lo que nos va a suceder luego. Y si afinamos un poco más, incluso antes de la gestación, el estado de salud de mamá antes de la gestación y sobre todo en la gestación va a marcar el funcionamiento de los órganos más importantes para la salud del futuro adulto. Después ya en esto lo que nosotros llamamos la ventana de oportunidad, que es este periodo entre la gestación y los 3 primeros años de vida, por tanto, todo lo que ocurre, el tipo de parto, si es cesárea, es un parto natural, si hay lactancia materna, el tipo de introducción de los alimentos y el ambiente de estrés, el ambiente emocional que pueda haber, esto va a marcar y de qué manera realmente la salud del futuro adulto, la predisposición a enfermar. Digamos que son muchos factores, pero bueno, hemos acotado bastante, ¿no? Vosotros habéis hecho un gran esfuerzo en ese sentido, ¿no? Para divulgar. Por ejemplo, si hablamos de alimentación y tenemos en cuenta lo que nos acaba de decir Xavi, Jesús, la lactancia es importantísima y la introducción de los primeros alimentos, ¿no? Si hablamos de 3 años de vida, obviamente todavía estamos aprendiendo a comer, estamos descubriendo lo que nos gusta y lo que no. En la alimentación también está casi todo determinado en esos años. Bueno, es cuando debemos de empezar, bueno, en primer lugar la lactancia exclusiva, la leche materna, ahora que se habla de superalimentos, el superalimento sería la leche materna, que tiene nutrientes, además nos aporta esas bacterias, que luego seguro que hablamos de la microbiota, pues ahora sabemos que no solo son nutrientes, también son microorganismos, ¿vale? Ya sería ese primer alimento, superalimento, que debería de ser exclusiva hasta los 6 meses, siempre que se pueda. Y después empezamos con la introducción de los alimentos y es un momento ya para empezar a desligarnos de la industria y empezar a comer comida de verdad. Empezar a educarnos desde que somos niños, claro. Efectivamente, desde que somos niños, a educarnos en los sabores, a no añadir azúcares, sal, aditivos, a no tomar la comida en tarritos, del calentar y listo, sino empezar por alimentos. Alimentos que en función de la época del año, de allá donde vivas, si eres de Valencia o si eres más del interior, pues introducirás un tipo de tubérculos u otros, un tipo de frutas u otros, pero ya empezaremos a comer comida de verdad. Y nos habláis del estado de salud, del comportamiento de la madre previo al embarazo, del embarazo, parto, la lactancia. ¿Qué pasa si no todo es ideal, no todo está en nuestra mano? ¿Qué pasa si no tenemos un gran parto? ¿Qué pasa si no podemos dar el pecho por la circunstancia que sea? La ciencia, no sé, nos da respuestas, nos ayuda, o ya estamos predeterminando un poco que el estado de salud de ese bebé va a ser malo en su vida adulta. Lo importante es dar tranquilidad y nosotros en el libro explicamos qué ocurre cuando no se ha hecho del todo bien, pero sobre todo explicamos qué podemos hacer si no se ha hecho del todo bien. Por eso hablamos de cómo se programa la salud y cómo se reprograma la salud. Por tanto, si no se ha podido llevar a cabo un parto lo más natural posible o la lactancia, siempre habrán herramientas para poder solventar estos temas. Por ejemplo, si ha habido mucho estrés durante el embarazo, que eso va a tener unas implicaciones en cómo se programa un niño a tolerar el estrés en la futura vida, vemos que el contacto físico cuando hemos nacido reprograma estos neurotransmisores del cerebro del niño. Por tanto, qué fácil, ¿no? Dar amor, dar contacto físico. También vemos que si no hemos podido tener un parto vaginal y que el tipo de microbiota, el tipo de bacterias que ha empezado a colonizar a ese bebé, pues habrán herramientas como puede ser la lactancia materna, si se puede dar, como puede ser, si no se puede, utilizar alguna leche lo más natural posible, tener en cuenta que muchas leches hay una cantidad excesiva de azúcar, por tanto hay que buscar una leche que sea la más buena posible y utilizar probióticos, es decir, complementos que pueden servir para repoblar esta colonización bacteriana. Es decir, tenemos muchas herramientas para poder volver a dar paz. Una cosa es programar, que eso es una predisposición,
pero si volvemos a hacer y cogemos estos hábitos que tenemos saludables, podemos reprogramar la salud y hacer que esa predisposición no suceda. Bueno, tú nos dices eso, ¿no? Que hay que tomarlo con calma, tranquilidad sobre todo. Que tenemos soluciones al alcance de la mano. Has leído 2 veces la palabra, Jesús. Hablábamos antes de la microbiota. Yo os comentaba, yo no sabía lo que era unas bacterias. Explícanos un poco, ¿no? Para que entendamos dónde reside su importancia y en qué medida, no sé, en qué momento empezamos a olvidar ese valor real que tiene. Sí, bueno, la microbiota es foco de nuestras investigaciones, mi tesis versa sobre ello y bueno, en el libro es el primer pilar que mencionamos y ahora se habla mucho de microbiota. Microbiota al final lo que nos estamos refiriendo es a los microorganismos con los cuales convivimos, con los cuales hemos convivido a lo largo de toda nuestra evolución, con los que hemos cooperado, coexistido y hemos vivido en una simbiosis mutualista, que decimos que es que ganamos todos, que están con nosotros porque nos benefician y nosotros los beneficiamos. Entonces, esos microorganismos durante años nos hemos obcecado en eliminarlos, porque los veíamos como patógenos, ¿no? No conocíamos suficientes y ahora sabemos que la grandísima mayoría son beneficiosos. Y innecesarios, algunos, ¿no? Innecesarios, son beneficiosos y necesarios, que nos hemos pasado con la higiene, que nos hemos pasado con la antibioterapia, porque no conocíamos lo que conocemos ahora sobre los efectos secundarios de los fármacos, sobre todo los antibióticos, y hemos destruido esa unión que teníamos. Microbiota intestinal nos referíamos a los microorganismos que viven en nuestros intestinos y que sabemos que son fundamentales para nuestra salud, y sabemos mucho más ahora todavía, que es que la colonización nuestra de el intestino del bebé empieza dentro de mamá, y eso es fundamental, que todavía nos hace más importante el libro y más importante que las mamás sepan que se tienen que cuidar mucho durante la gestación, incluso antes, como decía Xavi, ¿no? Entonces un poco sería eso, el comprender que hay unos microorganismos con los que convivimos y que cuando nos portamos bien con ellos nos ayudan mucho, pero cuando comemos mal, gestionamos mal el estrés, nos pasamos con la higiene, no descansamos bien, no nos movemos, no tomamos el sol, cuando perdemos la esencia de nuestra especie, estos enferman, se llama disbiosis. Y hablando de enfermedad, es otro de los temas que abordáis en el libro. Bueno, parece que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que vivimos en una sociedad actualmente en general demasiado medicada. Esto tiene consecuencias para la vida adulta. Evidentemente. Esto no se sabía hasta hace poco. Sorprende ahora, hay estudios que revelan que sí, que todo lo que la medicación que consumimos desde que somos niños, no sé si hay que hablar de uso, de mal uso, de abuso, esto aparece luego, ¿no? Teniendo en cuenta que la medicación es la tercera causa de muerte en el mundo, no estamos descubriendo nada, eso está descrito. Todos los efectos secundarios, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y lo que estamos viendo y lo que comenta Jesús es que todos los medicamentos tienen efectos negativos sobre la microbiota. Por tanto, vemos que esos efectos secundarios pueden conllevar a una mala salud en el ser humano. En los niños, sobre todo, ahora parece normal, eso lo ponemos así en el libro, ¿es normal estar enfermo? No, no es normal, es habitual. Parece normal tener un niño que tenga dermatitis atópico, y le llaman el niño atópico, como si fuera alto o como si fuera bajo. Dejemos, por favor, de hablar así, diríamos, tiene una disfunción X, donde sea en su sistema inmune, que le produce una alteración en su piel, y se define como dermatitis atópica. Pero es ¿por qué ha habido esta dermatitis atópica? ¿Qué factores? Es una respuesta, ¿no? Una respuesta a factores que pueden tener que ver con una disbiosis, como hablaba Jesús, con la programación durante el embarazo, con el estrés, porque sabemos que las hormonas del estrés alteran las bacterias, y eso no es un secreto que se ha dicho ahora en ciencia, pero todos lo sabemos. Cuando pasamos un periodo de estrés grande, tenemos más riesgos a enfermar con una infección, porque hay un sobrecrecimiento de bacterias que en principio deberían estar en equilibrio y se han desequilibrado. Por tanto, podemos decir que estar enfermo no es normal, que es muy habitual hoy día, que por ejemplo Jesús en la Universidad de Valencia, en el Hospital de Valencia, ve a niños con obesidad infantil, y somos de los países con más obesidad infantil en el mundo, y eso no es normal. Deberíamos cambiar cosas y no establecer que eso es normal, porque tenemos muchas herramientas que, por poco que sea, podemos mejorar. ¿Y qué relación tiene este detalle que estabas contando, ¿no? Estábamos hablando de la mala alimentación, de la obesidad,
con el tercer pilar, el que vosotros llamáis el estrés, ¿no? La gestión del estrés. El estrés se ha convertido en un elemento casi indispensable en la vida de muchos, ¿no? Ya no es algo puntual, ya no es algo que esporádicamente aparece en tu vida. Hay gente, bueno, que realmente el estrés se ha convertido en una parte más de su comportamiento habitual, de su estilo de vida. ¿Qué relación tiene con la alimentación? La alimentación y el estrés y las emociones, porque el último capítulo del libro que escribió Noemí García de Marina, y ahí hablamos de emociones, porque a mí conocer a Xavi me ayudó mucho a curar cosas que yo tenía mal, ¿no? Yo había estudiado buenas notas y tal, ¿no? Y entonces es como, bueno, sabe, ¿no?, de alimentación, y entonces conocerlo fue, ostras, no tengo ni idea realmente, ¿no?, de lo que es alimentación de verdad, que no seguir una pirámide científica, esto no puede ser, y además no solo es nutrición, no podemos caer en el nutricionismo. Entonces, el entender la salud como un todo que era, por ejemplo, yo, una persona bastante perfeccionista, autoexigente y demás, estaba enfermo, ¿no? Y yo comía bien, bueno, comía mal, ¿no?, pero por recomendación oficial comía bien. Entonces, ¿qué pasa? Habían altos niveles de estrés, habían emociones que no estaban tratadas, y entonces tenemos que ver, cuando vemos esa salud como un todo, ¿no?, lo que intenta hacer y lo que hace la psiconeuroinmunología, que es lo que es Xavi, ¿no?, psiconeuroinmunólogo, al final es tratar al organismo como un todo. Y entonces, esa conexión que tenemos cerebro-intestinos, ¿por qué come la gente? La gente, ¿por qué come 5 veces al día? ¿Porque tiene hambre? No, tú no puedes tener, cuando las cosas van bien, 5 veces hambre al día de verdad. Tú lo que tienes es apetito. A ti no te apetece comer una pera, una manzana, un plátano, unos tubérculos. A ti te apetece un café con leche con 1 o 2 azucarillos y un bollo. Que hoy he tenido un mal día y hoy necesito esto. ¿Eso qué es? Eso es ese estrés que no tenemos controlado, esa falta de contacto físico, de actividad física, y eso al final tú pagas tus disgustos, tu malestar, ¿lo pagas con qué? Con productos malsanos que la industria se encarga de ponerte en todos los pasillos del supermercado, que ya al final, ahí está el pescado y los huevos, pero al final, mientras tanto vas pasando. Si no tienes remedio llegas, ¿no? Pero si puedes evitarlo. Claro. Pero si tienes mucho estrés de camino vas cayendo y vas cogiendo cositas con azúcar, con sal, con aditivos, ¿no?, que más que alimentarte a ti están saciando ese bueno, estrés. Pues toda esta información y muchísima más está en Niños Sanos, Adultos Sanos, el libro de Xavi Cañellas y de Jesús Sanchis. Gracias a los dos por visitar la aventura del saber, por darnos unos cuantos titulares, el tema da para mucho. Bueno, recomendamos a los espectadores que lo lean, que se hagan sus propias preguntas, porque yo creo que se van a sorprender, ¿no? Al final, el autoconocimiento es el primer paso para empezar a cambiar cosas. Sí. Gracias. Gracias a ti, María. Gracias.